Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la nueva sesión clínica de la Fundación Renal. Hoy tenemos a Antonia Antonova, nefróloga, que se formó en el Gregorio Marañón y que ahora es la coordinadora de nuestro centro recién inaugurado de Llanos 3 en Alcorcón. Nos va a hablar de un tema que llevamos persiguiendo, y el año pasado dimos una sesión también formativa, que es el manejo del dolor crónico en los pacientes en hemodiálisis. O sea, pensamos que el dolor es un síntoma muy frecuente en nuestros pacientes, que tenemos que estar actualizados en el manejo y en el mejor tratamiento posible y que vamos a trabajar muchísimo este año este tema en toda la fundación. Así que es un buen punto de partida. Antonia, muchísimas gracias por haberte preparado este tema. Y nada, adelante, vamos a aprender un montón. Muchísimas gracias, Antonia. Gracias. Pues, a ver. Así. Se ve, ¿no? Las diapositivas. Sí. ¿Me oís bien? Sí, ¿Me se oís ve. y me veis? Sí. Vale. Bueno, pues gracias por la presentación. Justo el tema del dolor crónico, la verdad es que lo empecé a revisar hace unos 2 años, cuando la rotación me coincidió con pacientes que nos contaban que tenían bastante dolor y nuestro manejo no destacaba por ser el mejor. Entonces, bueno, pues fue un poco la excusa para revisarme el tema. También basándome en las presentaciones de Juan Manuel Núñez, que es de la unidad de cuidados paliativos, que en su momento también nos dio una presentación sobre el manejo del dolor. Este va a ser un poco el índice que voy a seguir, una introducción, seguida de epidemiología, centrándome posteriormente en la evaluación del dolor y aspectos esenciales en esa evaluación del dolor para terminar con el tratamiento, no solo farmacológico, sino también el no farmacológico. Entonces, el dolor es un tema muy importante, sobre todo en estos pacientes, porque se asocia a una menor calidad de vida, una mayor angustia psicológica, trastornos depresivos, insomnio, limitaciones tanto en el trabajo, en la familia, etc. Es un mal común y además mal manejado en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Eso es también debido a que muchos analgésicos que se usan en la población general no pueden ser administrados o no deben ser administrados si el filtrado está por debajo de 30, como es en el caso de nuestros pacientes. Y además es un síntoma especialmente presente en diálisis, que además, si presentan nuestros pacientes un dolor intenso, puede dar lugar a sesiones más cortas u omitidas, más ingresos, más visitas a urgencias, etc. Por todo ello, es importante identificar la presencia y también el tipo de dolor, y según la presencia y el tipo, determinar qué tipo de tratamiento administrar, y además de ese tratamiento que estamos administrando, conocer qué efectos adversos tiene, qué margen de seguridad, cómo escalar ese tratamiento. El dolor es más prevalente en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que en la población general. Y además, en torno a más del 60% de los pacientes en hemodiálisis presentan un dolor crónico, moderado o incluso grave. Es igual de frecuente en todo el estadio 5, o sea, pacientes que están en hemodiálisis, diálisis peritoneal, como aquellos que están en manejo conservador, estadio 5 sin diálisis. Y no parece que haya ninguna asociación en cuanto a sexo, edad, raza u origen étnico. Para la evaluación del dolor existen diferentes test o exámenes de determinación y de detección. Son cuestionarios rápidos, prácticos, fáciles de usar para detectar diferentes síntomas, evaluar el tipo de dolor, la intensidad, la asociación con otros síntomas. Hay diferentes, tanto en esta diapositiva como en la siguiente se resumen unas cuantas, a destacar el sistema de evaluación de síntomas de Edmonton revisado renal y la escala de resultados de cuidados paliativos renal, que son 2 herramientas fáciles, tanto para el entrevistador como para el paciente, rellenar, cortas, prácticas, que se pueden usar de manera rutinaria, se pueden repetir, y además se utilizó originalmente ambos en los pacientes con cáncer, pero se han adaptado a muchos estados de enfermedad, por lo que permite hacer comparaciones con estados de enfermedad. Luego, todas las demás que salen, pues hay diferentes tipos de test, pero son o herramientas más difíciles o herramientas más complejas de realizar o incompletas, por lo que se suelen recomendar las 2 primeras. Y lo importante de la conclusión de todos estos test es que el dolor, si se busca, se puede tratar con éxito. O sea, si se identifica, si se caracteriza, si prestamos atención.
Y además una evaluación rutinaria también nos hace valorar el paciente a lo largo del tiempo para ver si en algún momento pues, nos quedamos cortos y hay que pues, derivarlo a cuidados paliativos o algún otro tipo de apoyo. Los aspectos esenciales en la evaluación del dolor, hay que hacer una evaluación integral del paciente. Hay que comprender qué es lo que le está pasando, por qué está presentando ese tipo de dolor y además que el paciente también lo llegue a comprender. También entender los efectos del dolor en el estado psicológico y en la calidad de vida. En cuanto al enfoque farmacológico, nos tenemos que basar en una serie de ítems. Por un lado, la intensidad del dolor, la cronicidad, las causas reversibles, el tipo de dolor, que principalmente son el nociceptivo, el neuropático o el mixto, y dentro de los objetivos del tratamiento no enfocarnos en que tenemos que aliviar el dolor totalmente, porque no en todos los casos va a ser posible, sino ponernos unos objetivos igual un poco más alcanzables, como son disminuirlo a un nivel tolerable. En cuanto al primer ítem, la intensidad, al final el dolor es una experiencia única para cada individuo. Existen diferentes escalas numéricas, verbales. La más conocida, pues la escala del dolor, EVA, que se divide de 0 a 10. 0 es la ausencia del dolor, de 0 a 3 sería un dolor leve, que o bien no iniciamos tratamiento o bien no hacemos cambios en el tratamiento que ya tienen. 4, 5, 6 sería un dolor moderado, que bien, o bien empezamos un tratamiento o bien cambiamos, ajustamos el tratamiento que ya tiene y a partir de 7 es un dolor intenso que requiere atención urgente. En cuanto a la cronicidad, tenemos que separarlo en si es un dolor agudo o crónico porque tiene diferentes estrategias. El dolor agudo es aquel que normalmente persiste y está presente en menos de 3 meses y está asociado a un daño tisular. Y por lo general es episódico con periodos sin dolor. Dura un periodo predecible porque a medida que va respondiendo a la terapia farmacológica, que además este tipo de dolor sí que responde bien a la terapia de analgesia que solemos pautar, disminuye a medida que se produce la curación. Entonces suele tener una causa que podemos tratar y responden bien a los analgésicos. Ese es un poco el resumen importante del dolor agudo, mientras que el dolor crónico es aquel que dura más de 3 meses. Por lo general sí que se inicia con una lesión tisular, pero cuando vamos a evaluarlo parece que no hay una causa subyacente tratable cuando valoramos al paciente, porque si se perpetúa en el tiempo se producen cambios neurofisiológicos que se dan lugar dentro del sistema nervioso periférico y central, lo que conduce a que continúe el dolor una vez que ya se ha producido la curación del daño tisular. Y la gravedad a menudo está fuera de proporción con el alcance del daño originado justo por eso, porque se perpetúa. Es más probable, además, que se produzca un deterioro funcional, discapacidad, angustia psicológica, privación del sueño, mala calidad de vida, cambios en el estado de ánimo, estrés y en las circunstancias sociales. Y por todo esto puede que no respondan bien a los analgésicos, incluidos pues, todos los opioides, excepto al principio, que sería justo en el momento del dolor agudo. Entonces ahí ya no estaríamos hablando de dolor crónico como tal. Por eso en estos pacientes no tanto los analgésicos nos van a ayudar en el manejo, sino también vamos a tener que meternos en mecanismos más psicológicos, apoyo y evaluación farmacológica, es la que gana importancia en este tipo de dolor. En cuanto a los tipos de dolor, tenemos el nociceptivo, que se debe a una lesión tisular. Por ejemplo, en nuestros pacientes pues sería tipo secundarios a la osteoartritis, la osteodistrofia renal, la artropatía amiloide, pues en pacientes con poliquistosis, la distensión abdominal, etc. Y estos son los que responden bien a los antiinflamatorios, al paracetamol, al Nortil y a los opioides, mientras que el neuropático lo que se produce es que hay una actividad neuronal anormal. En caso de nuestros pacientes, por ejemplo, pues la neuropatía diabética, el dolor fantasma en amputados, el síndrome de túnel carpiano, y estos son los que no responden bien a la clásica analgesia. En general, los estudios no han demostrado asociación del dolor con trastornos bioquímicos específicos de la enfermedad renal crónica, excepto en que la alteración del metabolismo calcio, fósforo, PTH sí que se asocia porque pues produce dolores osteomusculares y articulares. Y luego también puede estar relacionado directamente con lo que es la diálisis, calambres, cefaleas, neuropatías, complicaciones específicas de la fístula, etc. Y luego está cuando están presentes ambos, que sería el dolor mixto, que es un poco pues, una complejidad a la evaluación de nuestros pacientes porque tendrían los dos tipos a la vez. En cuanto al tratamiento, hasta ahora lo que hemos visto es pues eso, que necesitamos un apoyo no solo farmacológico, sino también no farmacológico, por lo que necesitamos múltiples enfoques coordinados.
porque el dolor es una experiencia sensorial y emocional asociado a ese daño tisular. Al ser un fenómeno multidimensional, tanto físico como psíquico, es poco probable que en muchos casos un enfoque unidimensional sea exitoso. En cuanto a terapias no farmacológicas que se le pueden ofrecer a los pacientes, pues habría diferentes. Aquí unos ejemplos, pues el ejercicio aeróbico, los estiramientos, terapias conductuales, terapia de relajación, intervenciones con bloqueos nerviosos, y aún así, para muchos pacientes puede llegar a ser desafiante, pues porque son pacientes frágiles, con discapacidad mental, general, pero un poco la idea, antes de meternos en los tipos de tratamientos farmacológicos que hay, es que el manejo óptimo de estos pacientes sería una combinación de todo esto dentro de lo que podemos. Y además, pues no solo por nuestra parte, sino educar al paciente a entender qué es lo que le está pasando. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, pues la primera parte no sería en nuestros casos, porque son enfermedad renal crónica con filtrado de 30, pero bueno, una pincelada es que el manejo sería similar a la población general, evitando los AINES en la medida de lo posible, pero a veces, aunque no haya AINES seguros, sí que a veces en dosis bajas y una duración corta producen un mayor control del dolor agudo con menos efectos adversos que si no los usásemos. Pero con nuestros pacientes, con los que tienen filtrado menor de 30, seguiríamos un poco la escalera de la OMS, que en el primer escalón tendríamos pues el paracetamol, el nolotil y los AINES tópicos. El segundo escalón, que son los opioides débiles, se prefieren evitar. Y ya sería pasar directamente al tercer escalón, que serían pues, los opioides fuertes, destacando la buprenorfina por encima de los demás. Pero tendríamos también el fentanilo, la hidromorfona, la metadona, entre otros. Y ya donde pone adyuvante, que sería más bien para el manejo no tanto del dolor nociceptivo, sino del neuropático, la gabapentina o pregabalina, o los antidepresivos tricíclicos. Antes de meternos justo en hablar de cada uno de los tratamientos, estos son los principios esenciales en el manejo de dolor que tenemos que tener en cuenta en el día a día al pautarle algún medicamento al paciente, que sería un poco, el resumen sería por boca, por reloj, por la escalera y para el individuo. O sea, por boca es mejor la vía oral. Se debe evitar la vía intravenosa como acceso, pues para minimizar el riesgo de abuso y adicción, o intentar usar otras vías, no solo la vía oral, sino la transdérmica, la subcutánea, rectal, entre otras. Por el reloj, es decir, para el dolor moderado o intenso, la mejor analgesia es la analgesia pautada en una pauta fija, no PRN, porque va a producir un alivio más consistente, más constante. Eso va a dar a un menor uso de medicación y mayor seguridad. Por la escalera, básicamente que los medicamentos se agreguen secuencialmente y no nos saltemos directamente al tercer escalón. Y para el individuo, pues tener en cuenta la variabilidad interpaciente, tener que seguir al paciente, evaluarlo cada cierto tiempo, una monitorización cercana, e intentar utilizar la dosis mínima que produzca el máximo alivio del dolor y con los mínimos efectos adversos, pero como con cualquier otro fármaco. Dentro del grupo del dolor nociceptivo, tendríamos que elegir el fármaco pues, según la disponibilidad en el país, la comodidad clínica, experiencia, preferencia del paciente, pero en principio el primer escalón sería el paracetamol nolotil y los AINES tópicos, dependiendo de dónde sea y qué tipo, vamos, cómo es ese dolor que presenta el paciente, y si no es efectivo, ya pasar a los opioides a dosis bajas, opioides fuertes a dosis bajas. El paracetamol es un antipirético con débil actividad antiinflamatoria, no tiene otros efectos farmacológicos importantes, el metabolismo es hepático, aunque sí que tiene un porcentaje, hasta el 5% de la dosis excretada a nivel renal. No se es dializado en hemodiálisis, pero no se dializa en diálisis peritoneal y no presenta cambios clínicos significativos en los pacientes con enfermedad renal crónica. Dosis máxima diaria segura serían unos 3 gramos al día. En cuanto al metamizol, es un antipirético muy eficaz, es un analgésico central, pero con escaso efecto antiinflamatorio periférico, también es un espasmolítico de la musculatura lisa, tiene eliminación hepática y renal. Como efectos adversos, a destacar un poco los frecuentes, pues anafilaxia, asma y la hipotensión y la granulocitosis en ciertos pacientes. Y la máxima dosis diaria, tanto oral como intravenosa, serían los 2 gramos cada 6 horas. En cuanto a los opioides, el daño de usar los opioides sería si lo usásemos de manera indebida, es decir, pues dependiendo de la dosis y del uso continuado. ¿Tienen mayor riesgo? Pues los pacientes adultos, hombres con menor nivel educativo, afecciones psiquiátricas, antecedentes de abusos de sustancias
Y además, en nuestros pacientes en la enfermedad renal crónica avanzada hay más riesgo de mayor alteración del estado mental, de caídas, de fracturas, que es dependiente de dosis, pero bueno, contamos que son pacientes también de un perfil pues, que son más frágiles. Además, tienen mayor riesgo de efectos adversos nuestros pacientes porque hay menos eliminación y mayor acúmulo tanto del analgésico como de metabolitos, que en algunos casos esos metabolitos son activos. Por otro lado, los opioides se metabolizan con dos enzimas por dos vías, que es la CYP2D6 y el CYP3A4. En caso del primero, pues hay un tremendo polimorfismo genético, lo cual da lugar que en el día a día vamos a tener una respuesta muy variable y una toxicidad impredecible. Y en cuanto al 3A4, pues que hay que saber que va a interaccionar con diferentes fármacos. De los opioides que voy a mencionar a continuación, igual la buprenorfina es un poco el gol estándar en nuestro caso, al ser pues, un poco el más seguro para nosotros, como nefrólogos que podríamos empezar a pautar opioides. Se metaboliza por la vía de CYP3A4, por lo que saber que va a interactuar con diferentes fármacos. Es un potente opioide semisintético, agonista parcial del receptor mu y antagonista del receptor delta y kappa. Tiene una baja disponibilidad oral, por lo que es sublingual o transdérmico. El metabolismo es hepático, aunque hay un porcentaje que se elimina a nivel renal hasta el 30%, pero son metabolitos inactivos o menos potentes que además no cruzan la barrera hematoencefálica. Es estable durante la diálisis, no afecta a los niveles plasmáticos, por lo que no hay que dar una dosis extra. Y las dosis iniciales, pues se puede empezar con un cuarto de parche de 35 microgramos transdérmico cada 72 horas y la dosis máxima serían 2 parches de 70 cada 72 horas. En esta diapositiva y en muchas otras de los opioides he hecho pequeños pantallazos de la presentación del doctor Juan Manuel Núñez, que lo explica bastante bien, de diferentes dosis según el escalón y preparados comerciales que hay disponibles en España. En cuanto al fentanilo, que también se metaboliza por la enzima CYP3A4, es un potente opioide sintético, 100 veces más potente que la morfina y es un agonista del receptor mu. Tiene menor incidencia de estreñimiento y mayor estabilidad cardiovascular que la morfina. Se puede administrar por vía intravenosa o transdérmica. El metabolismo principal es el hepático y también tiene una eliminación renal hasta el 20%, que son metabolitos inactivos, lo que elimina. No se elimina durante la diálisis, aunque sí que se puede absorber a la membrana del dializador. Y la función renal pues, no afecta a la farmacocinética. No se recomienda, eso sí, sin tratamiento previo con opioides, y esas son un poco las dosis que se pueden utilizar y según la escalada. En cuanto a la hidromorfona, pues es un potente agonista de receptores mu, 5 veces más potente que la morfina, produce menos prurito, náuseas y sedación que la morfina, no tiene una toxicidad significativa, pero sí un alto potencial de depresión respiratoria y adicción. El metabolismo es hepático y además el metabolito que produce se excreta por la orina, que este metabolito no tiene actividad analgésica y además como efectos pues produce la neuroexcitación, agitación, confusión, alucinaciones y se acumula con altas dosis. Este metabolito se elimina eficazmente durante la diálisis y no habría que suplementar dosis post-diálisis. Y finalmente la metadona, que esta ya sería, o sea, lo incluyo aquí porque es un poco también los opioides fuertes que se podrían usar en estos pacientes, pero como he dicho, un poco fuera de la buprenorfina, todos los demás deberían ser ya planteados pues ya dentro de la unidad del dolor crónico y de cuidados paliativos, porque bueno, pues en el día a día yo creo que pues nos pueden llegar a escapar muchos efectos adversos en estos pacientes. La metadona, pues también se metaboliza por la enzima CYP3K4 y sirve para el manejo del dolor severo. Ya sería como el último escalón. Es un agonista de alta afinidad a receptores mu, delta y kappa y es más eficaz también para el dolor neuropático que otros opioides por la actividad contra el receptor NMDA y por eso no solo sirve para el dolor nociceptivo, sino también dolor mixto. La excreción por las heces, aunque un 20% en orina, no se acumula en plasma en los pacientes anúricos, no se elimina tampoco por la diálisis y como efectos adversos, pues la prolongación QT, el bloqueo AV con altas dosis. En cuanto al dolor neuropático, pues aquí tendríamos generalmente la gabapentina o la pregabalina. Ambos tienen la misma eficacia y toxicidad similar y suele utilizarse más la gabapentina por ser menos costoso. En caso de que sea ineficiente, podríamos cambiar a un antidepresivo tricíclico como la amitriptilina, carbamazepina, la venlafaxina. Y en caso de que no sean ineficaces, ya podríamos asociar los fármacos del dolor nociceptivo.
La gabapentina y la pregabalina, además, pueden tener un efecto beneficioso pues, para el prurito, el síndrome de piernas inquietas, el insomnio, entre otros. Tanto la gabapentina como la pregabalina son análogos del neurotransmisor GABA con una unión de alta afinidad. Reducen la liberación de neurotransmisores excitadores. En caso de la gabapentina es un analgésico y anticonvulsivo. Y en caso de la pregabalina es un analgésico ansiolítico y anticonvulsivo. El metabolismo no es hepático, principalmente se excreta a nivel renal. Como efectos adversos pues estaría la neurotoxicidad o el fracaso por radiomielisis, que en nuestro caso pues el fracaso renal agudo pues no, no estaría tan presente. El 50% es eliminado durante la diálisis, por lo que necesita una dosis suplementaria poshemodiálisis. Y ahí tenéis las diferentes dosis pues según el filtrado, según pues diferente titulación del fármaco. Y en cuanto a la pregabalina, un poco lo mismo, por hecho lo he hecho a la vez. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico con efectos sedantes que también se usa pues, en trastornos depresivos, ansiedad, migrañas y para el dolor. El metabolismo sí que es hepático y no se dializa en hemodiálisis ni en diálisis peritoneal. La carbamazepina es un anticonvulsivo estabilizador del ánimo, el metabolismo también es hepático y a nivel renal se eliminan pues, los metabolitos, hasta un 5%. Sí que se dializa, pero no requiere una dosis suplementaria porque la eliminación es prolongada. Y en cuanto a fármacos a evitar, pues en principio lo primero, que es algo que nosotros vamos principalmente, los AINES, no tanto por la reducción aguda del filtrado glomerular, sino por la retención de sodio, agua, hipertensión, la hiperpotasemia, que comprometen la mucosa gastrointestinal, inhiben la función plaquetaria, se asocian a un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, pero todos estos efectos no se encuentran en el uso tópico, por lo que sí que se recomiendan los AINES tópicos. En cuanto a la morfina, se recomienda no utilizarlo por la toxicidad grave que asocia. Hasta un 10% de la dosis se excreta en la orina y los metabolitos activos se acumulan si el filtrado baja por debajo de 30, que produce una depresión respiratoria potencialmente mortal y el uso crónico se asocia con una toxicidad significativa. En cuanto a la codeína se metaboliza a morfina por la enzima CYP2D6. Ahí tendríamos dos problemas. Por un lado, pues que el metabolito activo, que es la morfina, ya hemos visto por qué deberíamos evitarlo, y además esta enzima, el que sea por esta enzima, pues produce al tener un polimorfismo genético, no vamos a saber realmente qué dosis dar y qué respuesta va a tener según la dosis que le hemos dado, porque puede producir una depresión respiratoria potencialmente mortal o mortal debido a altos niveles plasmáticos de morfina que se generan, incluso con dosis muy bajitas, o al revés, que una respuesta analgésica pobre con dosis estándar o muy altas. En cuanto al tramadol, el metabolismo también es hepático por la enzima CYP2D6 y el 90% tanto del tramadol como de sus metabolitos se excretan en la orina. Efectos adversos, incluso a dosis bajas de tramadol, pueden producir depresión del sistema nervioso central, síndrome de serotonina con el uso simultáneo del tramadol con antidepresivos tricíclicos que alteran el metabolismo del tramadol. La oxicodona tiene un riesgo de presión respiratoria, aunque se puede usar en pacientes como agente de segunda o tercera línea. El metabolismo es hepático a noroxicodona y oximorfona, que se acumula en estos pacientes, y menos del 10% se excreta inalterada en la orina. Y la meperidina o la petidina está contraindicada en todos los pacientes con enfermedad renal por una toxicidad grave. El metabolismo es hepático y sus metabolitos activos tienen una actividad proconvulsiva, que se acumulan en pacientes con disminución del filtrado glomerular, como son pues, nuestros pacientes. Por tanto, la conclusión es que es muy importante valorar el dolor en nuestros pacientes porque está muy presente, es un mal común que no solo les va a producir pues, lo que es el momento del dolor, sino va a tener consecuencias en muchos aspectos de su vida. Es frecuente. Y hay diferentes formas de valorar ese dolor y centrarnos en que hay diferentes tipos de dolor. Cada dolor se intenta manejar de diferente forma. Hay diferentes intensidades dentro de ese dolor, diferentes características. Importante diferenciar entre el dolor agudo y el crónico porque necesita un abordaje multidimensional, tanto físico como el psíquico y no solo el tratamiento farmacológico, sino el no farmacológico que muchas veces se nos olvida. Dentro del tratamiento farmacológico, diferenciar entre si estamos ante un dolor nociceptivo o uno más neuropático para intentar empezar con un tratamiento que esté un poco más orientado y utilizar pues, las escalas adaptadas a la enfermedad renal, no tanto a la población general,
para evitar toxicidades innecesarias. En cuanto al nociceptivo, paracetamol, nolotil, opioides fuertes a dosis bajas, mejor que los opioides débiles, que serían pues, el tramadol, la codeína. Y en cuanto al neuropático, la gabapentina o la pregabalina, que es un poco lo mismo, asociado a antidepresivos tricíclicos, que en caso de cualquiera de los dos, si vemos que la respuesta no es adecuada, intentar asociar, a no ser por si estamos ante un caso de dolor mixto y si ya se nos escapa, no olvidarnos de mandar los pacientes pues, a la unidad del dolor o a cuidados paliativos para una valoración pues, más completa. Y los fármacos más comunes usados, los AINES, la morfina, la petidina, el tramadol, no son realmente seguros para nuestros pacientes. Eso es todo. Antonia, muchísimas gracias de verdad por esta revisión tan completa y tan práctica y tan enfocada. Antes en la introducción he dicho que, bueno, que el síntoma del dolor sabemos, primero por la práctica clínica que tenemos todos en el día a día y por lo que está publicado, pues que es un síntoma muy frecuente. Nosotros ahora en las unidades lo estamos registrando para saber la frecuencia y la prevalencia en nuestros centros. No sé si David tienes el dato para Sí, poderlo poner porque pensamos eso, que es un síntoma que hay sí. que seguir de No manera. sé si lo veis. ¿Veis un Excel? Sí, Sí, Vale, pues por ejemplo, el año pasado, en las síntomas de las sesiones como efectos adversos que registramos en todos los centros, o sea, sobre 132.000 sesiones, fue hasta octubre, desde enero hasta octubre, el primer síntoma de las sesiones fue la hipotensión, pero es que el segundo fue el dolor. El dolor, sin incluir el dolor precordial, que es pequeño, y la cefalea, que también está aparte. O sea, estamos hablando que sobre los síntomas nos íbamos a un 30%. Cuando las sesiones que tenían síntomas, más de un 30% tenían dolor, algún tipo de dolor. Es verdad que no especificamos aquí más allá del precordial, el dolor en general y la cefalea. Hablamos en la última reunión que deberíamos especificar el dolor que quedaría como dolor clónico y vamos a añadir un dolor más agudo o mejor dicho durante la sesión para poderlo diferenciar. Que esa iba un poco también ahora a la pregunta que te quería hacer yo, Antonia. Pero bueno, que el dolor está muy presente en las sesiones de diálisis en los pacientes de diálisis. Esto estamos hablando de las sesiones, durante la sesión. Lo que se registra, el personal de enfermería registra durante todas las sesiones. Y siempre, yo creo que también está, entre comillas, sesgado, porque tenemos un 10% de sesiones con síntomas y la realidad seguro que es el doble, como poco el doble. Por tanto, muchos pacientes tienen dolor en diálisis. Y ahí es donde quería preguntarte, Antonia. Espera, que cierro, si no, sí. ahora. Bueno, la pregunta es el tema de casi todos estos tratamientos entiendo que son más crónicos y más ajustados durante la sesión de diálisis, si lo has comentado, sobre todo también que se dialicen o no. Pero lo típico del paciente que durante la sesión te refiere dolor, ya no tiene por qué ser isquémico, de robo, de síndrome de robo, pero en general el manejo básico práctico para los nefrólogos en las unidades y para enfermería, por supuesto, que no sea farmacológico, ¿por dónde lo encaminarías tú? claro, ese dolor pues habría que ver realmente por qué le está